Yo soy Marisa Trigoso, pero me dicen Micha. Entonces, en realidad, así me van conociendo en diferentes espacios. Tengo 47 años y soy psicóloga, ¿no? Me he formado en psicología clínica y comunitaria. Y actualmente, bueno, soy docente en la universidad, pero principalmente hago terapia. Tengo mi consultorio individual, ¿no? Particular, y hago terapia tanto online como presencial. Y principalmente estoy trabajando ahora con mujeres, jóvenes, adultas, acompañando, bueno, diferentes vivencias, ¿no? Pero también muchos temas vinculados a los ciclos de vida de las mujeres. Y eso ha ido también como despertando mucho interés en qué necesitamos también como mujeres al ser acompañadas en estos procesos terapéuticos, ¿no? Ujú, lo máximo, Micha, me encanta. Y entonces, como todos estos años, que creo que ya son más de 20 años que llevas ejerciendo tu profesión, ¿verdad? Me encanta toda esa sabiduría que está presente y entiendo que todos estos años tu principal servicio ha estado enfocado en el uno al uno y, bueno, en la docencia, ¿verdad? Sí, principalmente en las terapias uno a uno, que es lo más conocido. Por eso estudié psicología comunitaria, porque siempre me llamaba la necesidad de trabajar en grupos también, por el poder de los grupos, por la importancia de la transformación colectiva y del soporte colectivo. Ya que Ujú. vivimos en una sociedad tan individualizada, el hecho de poder llevar procesos grupales también siempre era un interés. Por eso también me formé en esta otra línea más comunitaria, para aproximarme también a otras problemáticas más psicosociales, pero también desde la potencia de vivirlas más en comunidad, en grupo, ¿no? Entonces siempre he andado con este interés y bueno, pero la terapia era como mucho más las herramientas a nivel del consultorio individual, que las fui llevando un poquito más desde la docencia, talleres o consultorías, asesorías que yo he hecho a los grupos, pero no era tanto el trabajo, digamos, como tan profundo, ¿no? Era como un poco un trabajo de capacitaciones, ¿no? Pero siempre viendo que en grupo se logra muchísimo, ¿no? Ujú, total, me encanta, Micha. ¿Y cómo despierta en ti el deseo, como, no, todo esto de tiempo, todos estos años has estado acostumbrada como al enfoque tradicional de la psicoterapia, ¿verdad? Donde el acompañamiento es uno a uno y es maravilloso, sabemos que no, o sea, quien no necesita terapia, yo creo que todo el mundo y uno a uno es un proceso irreemplazable, ¿verdad? Sin embargo, como llega un punto en el que como mujeres ambiciosas, conscientes que somos también, y también yo siento por el propósito que tenemos de que quiero llevar esto que sé, esta sabiduría, estas herramientas que veo que transforman tanto a mis pacientes, a mis clientes uno a uno, a más personas, ¿verdad? Sin embargo, como al final, como somos humanas y tenemos un tiempo límite, ¿verdad? Donde no podemos atender más de 24 horas al día y ni más de 10, creería yo, ¿verdad? Y llega un punto en el que eso nos limita, ¿no? Nos limita como no podemos impactar más personas porque simplemente no tenemos más tiempo, porque dependemos del uno a uno. Y entonces me gustaría saber cómo despierta en ti el deseo de como, oye, me gustaría como que llevar estos espacios individuales también a un formato más grupal. ¿Qué retos, qué dificultades sientes que como que traía ya el uno a uno en cuanto a tu impacto, tu crecimiento y quizá también el estilo de vida que quieres vivir, ¿no? Porque acá todas tenemos algo en común, y algo que valoramos mucho, que es también la libertad de tiempo, ¿no? El sí, estar presente uno a uno con nuestros clientes, pero a la vez también si queremos algunos meses, días, semanas, como no atender o hacer nuestros servicios desde otra perspectiva, como nos vemos un poco limitadas porque en el modelo uno a uno requiere 100% de nuestra presencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que fue despertando en ti? ¿Cómo empezó esto a de repente chocar con el estilo de vida que a ti te gustaría vivir en la versión más expansiva? ¿Qué nos contarías al respecto? Sí, justo se me vienen como tres cosas, ¿no? Primero, tal cual lo que tú dices, ¿no? O sea, esta sensación de hay muchas cosas, mucha información valiosísima que nos ayudaría a, independientemente de nuestra historia, nuestras problemáticas, nuestros sueños, nuestro proyecto de vida, nuestra sintomatología, ¿no? Hay muchas cosas en común, ¿no? Que podríamos, o sea, información valiosísima o herramientas que podrían potenciarnos a todas. Entonces, era también la sensación y por ver problemáticas más sociales, contextuales, me encantaría llegar a más mujeres, ¿no? Para poder acompañar procesos colectivos, ¿no? Pero que son muy, o sea, muy personales también, ¿no? Es como lo vivimos cada una, pero es de todas. Entonces, era esas ganas de, qué ganas de trabajar con más mujeres, ¿no? Siempre me imaginaba talleres y decía, bueno, en algún momento será, en algún momento será. Entonces, primero creo que era estas ganas de realmente sentir que se podía y que se debía llegar a más. También era como una especie de
de responsabilidad. Dos, me pasaba mucho en las consultas con las mujeres que trabajo, que habían cosas que se conectaban y yo decía, qué lindo sería que tal escuche esto que está diciendo tal, ¿no? O qué bacán, o cómo están conectadas, no sé, procesos de maternidad, procesos de pareja, procesos propios de ser mujer, no sé, en una sociedad como la que vivimos. Entonces, habían cosas que yo decía, wow, si se escucharan, sería tan lindo de no sentirse tan solas, ¿no? O de solamente escuchar lo que viven desde otros labios, ¿no? Entonces era también esa sensación de estamos mucho más conectadas de lo que nos sentimos, ¿no? Y tres, tal cual lo que tú has dicho, era también, implica una terapia, implica bastante involucramiento. Bueno, creo que todos los trabajos en general, cuando lo hacemos con pasión, con deseo, con corazón, estamos sumamente involucradas. Pero es cierto que tenemos limitantes en nuestro día a día, ¿no? O sea, no tenemos cantidad de horas más allá. El rol terapéutico y el rol como psicóloga también nos implica un autocuidado fundamental de nuestros tiempos y nuestros espacios, en general para todas, pero creo que también en muchas labores de servicio, de acompañamiento, de cuidado de otros, con más razón necesitamos como hacerles realmente una estructura. Entonces también era esa necesidad de decir, necesito más tiempo, no de trabajo, sino realmente de que se optimice mi trabajo y yo poder tener tiempo para todo aquello que yo ya sé que es importante para nosotras. Entonces era el hecho de decir, yo vivo también lo que viven las clientas, las consultantes con las que estoy, que es realmente necesitamos cuidarnos, necesitamos volver a espacios donde podamos recuperar mucha sabiduría, recuperar muchas estrategias y poder tener el espacio. No es que eso es mental, tiene que tener días, horas, espacios reales. Entonces, también era mucho estas ganas y esta necesidad de poder liberar algunos espacios, optimizar los que ya tenía y poder tener tiempo de calidad para mí, ¿no? Entonces, un poco era eso, ¿no? Era, sí, realmente necesito un cambio, ¿no? Era como, hay algo más desde el deseo, pero también desde la real necesidad de, así no me voy a cuidar y así no voy a poder seguir en también aquello que yo quiero que las mujeres vivamos, ¿no? Entonces ha sido como vivido desde la parte más de ser mujer y vivido desde la profesión, ¿no? Un poco así. Wow, me encanta. Entonces, como efectivamente, ¿no? Como cuando acompañas a otras personas, cuidas de otras personas, sin duda también tienes que tener ese espacio de cuidarte a ti misma, ¿verdad? Sin embargo, como el modelo tradicional donde estamos uno a uno con nuestras clientas, llega a un punto en el que, ¿no? Atender más clientas en un día se vuelve insostenible porque ya tú no puedes tampoco tener ese tiempo de espacio, de pausa, de cuidarte y creo que se va volviendo un ciclo vicioso porque si no nos cuidamos a nosotras mismas, si no tenemos el tiempo de parar, pues tampoco podríamos dar lo mejor de nosotras, ¿verdad? Y obviamente tú como psicóloga, como cuidadora, siempre quieres dar lo mejor de ti, aparte de que requiere bastante involucramiento físico, mental, emocional con cada uno de Todo, tus sí. pacientes también, ¿verdad? Y entonces como descubres, ¿no? Que un poco la solución a esto o la manera de expandirte podría ser todo esto que enseñas, ponerlo en un formato grupal donde puedas impactar a más personas con todo esto que sabes, sin que eso signifique trabajar muchas más horas, ¿verdad? Entonces, cuando descubres esto, como, ¿cuáles sientes que fueron las principales dificultades, retos a nivel de como bueno, por un lado, ¿no? Esta dificultad de, oye, siempre atendido uno a uno, si lo hago en un formato grupal, ¿será que tiene el mismo impacto, ¿no? Y muchas veces esas dudas que pueden surgir. Y por otro lado, también quizá el tema de estructura, o sea, todo esta, que siempre lo he hecho de manera individual, cómo lo estructuro en un formato grupal que pueda ser común para un grupo de personas, cómo elijo como a ese cliente ideal, ¿verdad? Y luego toda la parte también tecnológica, ¿no? Cómo expando este programa, cómo llego a más personas, cómo lo escalo, cómo hago para realmente crecer en todo este mundo nuevo, quizá también para ti, ¿verdad? Online, me gustaría como que nos cuentes un poco todas esas dificultades en los diferentes aspectos que fueron surgiendo desde que nace este deseo, esta idea de, wow, quiero pasarlo a un formato grupal, ¿verdad? Ujú. Sí, yo venía ya con mucho, o sea, tengo mucha experiencia de trabajo en grupos, o sea, me refiero a grupos de estudiantes, grupos de profesionales en capacitaciones, grupos de trabajo en comunidades, o sea, realmente la sensación de estar en grupos siempre me ha sido cómoda y me ha gustado, pero encontrar que haya un espacio realmente efectivo, ético, ¿sí? O sea, me refiero a que también vamos a trabajar cosas profundas, vamos a trabajar también un espacio que sea un espacio realmente de cuidado, de manera online, o sea,
cómo hago un formato donde realmente se puedan llevar una experiencia potente, respetuosa, de cuidado, ¿no? Y digamos, desde la psicología trabajamos mucho la ética de cómo vamos a trabajar, ¿no? Con qué se llevan las personas y cómo siguen. Entonces, primera dificultad era, a ver, todo lo que me encantaría, si no es clase, que es lo que yo, o capacitación, que ya me manejaba muy bien, y lo quiero llevar a este otro nivel profundo, pero no necesariamente es terapia grupal, o sea, ¿cómo es, no? Habrán estructuras buenas, adecuadas, éticas, responsables, ¿no? O es un, no sé, pues es todo es grupal y de repente no se profundiza o realmente las personas pueden vivir experiencias sin ser cuidadas. Entonces, primero era, ¿existe un formato? ¿No? ¿Cuál sería? ¿No? Esa era primero como la interrogante, que sea como a mí me gusta, digamos, en el sentido de profundo, pero también muy cuidado. Y en ese pensar en si existía la estructura era luego, es formato online, pero es como, ok, online, ¿cómo es la experiencia? En la psicología también avalamos mucho y disfrutamos mucho la experiencia cercana, ¿sí? Cuando digo física no necesariamente es el contacto, sino de presencia, porque se vive diferente el contacto. La pandemia obviamente nos trajo y nos dijo, o sea, tuvimos que seguir trabajando y encontramos, porque el ser humano va siendo así, encontramos la manera de seguir conectando a través de la pantalla. Pero una cosa es conectar uno a uno, otra cosa es conectar con un grupo. Entonces también era, ok, salimos de la idea de que la psicología es solamente presencial para pasar al formato online. Se puede, sí. Ahora, como es grupal, cómo es trabajar online en grupos de esa manera, y ya empezaba a decir, ¿no? En un programa, cómo sería, lo tecnológico no suelo ser tecnológica en general, ¿no? No mucho me he familiarizado, me encanta escribir con lápiz y papel siempre todo. Entonces era, wow, ¿qué significa esto de programa? ¿Qué significa de ofrecer? No había yo ofrecido nunca antes, me llegaban, entonces es como, ¡ah! ¿Qué implica yo ponerme en ese rol? ¿No? ¿Qué va a implicar para mí? Y ahí era como también mi revisión de, a ver, pero si esto es lo que quiero, entonces implica que yo haga algunos ajustes en aquellas cosas que yo creía. eh, y que de repente hace 20 años decía, así va a ser siempre toda mi vida. Pero después, en las vivencias como mujer ahora, los ciclos propios que vivo, yo decía, no, necesito algo diferente. Entonces era, ¿será que tengo que ajustar ideas también desde mi profesión, desde mi rol? Ya, pero también romper miedos o temores a la tecnología, que yo siempre decía, no hay manera, ¿no? O que tenía ayuda para todo y decía, ok, pero ahora como es algo mío, decía, bueno, tengo que entrar a eso, ¿no? Entonces creo que era qué forma existe, cómo yo ajusto mi propia identidad a una perspectiva nueva, porque también la deseo, y dos, cómo me voy a relacionar con el monstruo de la tecnología que crece mucho más rápido de lo que yo voy procesando. Entonces decía, bueno, entonces necesito algo que me dé calma, que esa parte rica y bonita de quiero esto, no me lo paque el temor, sino que sea como, ok, puedo ir por acá, puedo ir por acá, y puedo ir encontrando como una danza, ¿no? Entre desafío y dificultad, podría decir, porque sí, puede ser difícil manejar algunas cosas, pero también ese disfrute, ese placer, esas ganas de seguir reafirmando que esto quiero, ¿no? Entonces, ese era como también, y ahora ya, ¿qué hago? ¿No? Me encanta, Micha. Y bueno, cuando te das cuenta como de todo esto, ¿no? De los desafíos que hay como en cuanto a la estructura, en cómo lo llevo a cabo, entre esta preocupación también demasiado válida de cómo será como un acompañamiento transformacional grupal, si siempre está involucrada al individual, ¿verdad? Cómo lo estructuro sumado a todo el tema pues tecnológico, ¿verdad? Como así como que conversamos sobre expande tu sabiduría, como que me gustaría entender en base a todo esto que querías crear, qué cosa fue lo que te hizo decir como, wow, como en verdad esto es lo que necesito, ¿no? Qué cosa del enfoque, de las herramientas que se proponían, te hizo decir como sí, como que eso es lo que me va a ayudar a ordenar, quizá también con respecto a otras experiencias pasadas que has tenido donde aprendiste sí la estrategia y cómo funciona, pero de repente no tenías como el aterrizaje y la implementación para realmente poder llevar la estrategia a la acción, ¿verdad? ¿Qué fue Ujú. eso que más te llamó la atención y que te hizo como querer seguir aprendiendo para hacer realidad este deseo de realmente crear ya en la realidad y hacerlo un hecho, ¿verdad? Tu programa grupal. Ujú, sí, o sea, de hecho, o sea, hay información y yo he podido recibir y me alegro mucho de haber participado también de otro programa y poder haber recibido mucha información.
¿no? Pero que la información se transforme como en un conocimiento que puedes implementar, es todo un proceso, ¿no? Y a mí me gusta mucho comprender las cosas, no tanto el por qué, pero sí como entender, encontrar algo orgánico, encontrar algo que me resuene y me haga sentido. Y si es una lluvia de información que puede ser valiosísima, pero que también implica como ya alcances mucho más grandes, digamos yo que decía, voy a empezar y me voy a empezar a aproximar, sí sentía que era como, qué interesante, pero todavía no voy a llegar a ello o no lo puedo implementar, ¿no? Entonces decía, necesito realmente algo que sienta, que me acompañe en este ritmo, en este proceso de descubrir y que me lleve como de la mano, ¿no? Como paso a paso a decirme, ok, por aquí quieres ir, pregúntate. O sea, me encantaron, siempre me ha encantado, y ya te lo he comentado, las preguntas, ¿no? O sea, el hecho de invitarme, porque es algo que siempre me encanta hacer en clases de terapia, o sea, invitarnos a preguntarnos, no para tener todas las respuestas, sino para empezar a pensar diferente. Entonces, cuando ya empecé a sentir contigo también es el hecho de decir, ok, podemos ir poco a poco en este camino, ¿no? Vamos con preguntas, vamos con algo muy estructurado pero amable, no estructurado rígido, sino estructurado que te invita a jugar un poco con el contenido, ¿no? Es como nos invitábamos a pensar en esto, te pregunto, y de esa pregunta salían 5 más y era como, ¡ah, genial! ¿No? Sin abrumarme, sin decir, tengo, no sé, pues 10.000 cosas por hacer de esto, no, era como, con eso me puedo quedar, con esto puedo avanzar, y empezaba a venir la claridad con mucho más confianza, ¿no? O sea, el deseo ha estado siempre. El deseo es como fue bombeando y buscándose como, ¡ah!, ¿dónde lo voy a desplegar? Pero las posibilidades de acción sí estaban como difusas, ¿no? Entonces creo que contigo y con todas estas sesiones he ido viendo como vamos yendo poco a poco, mira, este paso está por aquí, y sobre todo mucha claridad, a mí me da muchísima claridad, como te digo, es como ya el cambio de la información que está ahí ordenada, de una manera en que yo la comprendo y la hago un conocimiento como que me resuena, hasta yo puedo empezar a hablarlo sin sentirme como lejana, ¿no? Sino como, no solamente como te escucho, sino como, oye, puedo empezar a hablarlo porque ya entendí la lógica de varias cosas, ¿no? Y eso me ha gustado mucho, ¿no? O sea, me ha gustado mucho porque también me invitaba, ya, quiero cerrar la sesión y ponerme a ver no sé, pues, las copias como nos has mandado, las estrategias, muchas de esas cosas era como, qué rico, ¿no? Era como, hago mi tarea con mucho gusto porque la sentía sumamente amable y que me seguía conectando con el disfrute, ¿no? Entonces creo que hay una gran cualidad en cómo nos preguntamos las cosas para que no sea una pregunta rígida que nos empuja y nos cuestiona, sino una pregunta amable que nos apertura, nos mueve, sí, y está bien que nos mueva, pero como bien, ¿no? Entonces eso, para mí fue como, oh, genial, y te lo he dicho, ¿no? Tus preguntas han sido así como, así, anillo al dedo, y me ayudaba a decir, de todo lo que quiero, puedo ir entrando y puedo ir aterrizando en calma, ¿sí? En calma y sabiendo que esto es un proceso y que puedo disfrutarlo y que hoy va haciendo esto y que podré ir viendo otras cosas, pero que necesito empezar con algo y me siento con mucho más seguridad y convicción total de que ya está, ahora se empieza y ya está empezando, ¿no? Me encanta, qué lindo y expansivo todo lo que cuentas, Micha, cómo ha ido como ese aterrizaje poco a poco, convirtiéndose todo lo que ya venías aprendiendo, ¿verdad?, en acción y en resultados como concretos. Y en línea con esta claridad que mencionas, me acuerdo mucho que en las sesiones, ¿no? La primera sesión llegaste como tengo 100 ideas de cliente ideal, tengo 100 ideas de programa, ¿verdad? Y cómo conforme iban avanzando las sesiones fue, ya, ahora son 50 y ahora como, y finalmente como poco a poco llegaste a esa conclusión, ¿no? De con cuál empezar, de con cuál nicho era el más alineado ahorita, como, ¿cómo sientes, si nos puedes contar un poco cómo ha sido para ti todo ese proceso como de claridad, de aterrizaje, de ir acotando, por qué? ¿Qué sientes que fue lo que te ayudó a ir llegando a esa claridad y a esa definición de tu nicho y tu programa inicial? Porque sabemos que lo podemos crear todo, pero empezamos estratégicamente por uno para aprender justamente ese proceso y con ese proceso, como siempre les digo, luego podemos ir creando infinitamente, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Yo decía, "Ah, ya que descubrí que hay una forma, ahora todo lo quiero llevar a esta forma". Y después, claro, era como, ok, vamos viendo que hay un proceso, ¿no? Al principio no me quedaba claro que existe un proceso, ¿no? O sea, es como con total claridad de
vas empezando por aquí, luego sigue por acá, va a venir por consecuencia todo esto otro. Entonces, sentir que había un proceso me ayudaba a que entonces no todo tiene que estar ahora, porque significa que respetando los procesos podemos ir avanzando, ¿no? Entonces creo que tener mucho más claridad de todo el proceso que implica la creación de algo y el poder realmente ofrecerlo, me dio como este orden de decir, oye, entonces puedo ir con esto, con algo, y de repente si quiero luego otra cosa, ya está. O sea, no es que tenga que volver a aprender todo, sino que hay una forma que si una vez bien hecha, ya luego, si lo deseas, si así te surge, podrás aplicarla a otras cosas. Entonces creo que esa calma de decir, ok, ya tengo aquí como realmente cómo es el camino, entonces ese camino puede ser transitado muchas veces, si así lo deseo, pero necesito empezar. ¿No? Y creo que eso también fue mucho, tu claridad en, tanto en las sesiones en vivo como los materiales que nos dejas. Las sesiones en vivo es como, en todo momento, todo esto está, empecemos ya. Todo esto está, empecemos ya. Entonces era como la sesión vuelo, aterrizo. Bueno, aterrizo. Entonces me ayudaba mucho esta combinación de sentarnos en grupo, sentarnos contigo, ¿no? Y poder mirar todo lo que se puede, pero también desde, ok, ahora vamos a enfocarnos en esto y enfocarse está bien, no es perder lo otro, es poder empezar con mucho más, como ya acción y claridad, y a partir de eso se va abriendo el panorama, pero tranquila, ¿no? Entonces, eso me ayudaba muchísimo, ¿no? Y el hecho de poder decir, ok, realmente también me siento en la experiencia de vida de que, oye, así como me apasiona tal tema y tal otro, ok, qué bacán que me apasionen tantos, pero también en mi experiencia de vida, ¿qué necesito hacer? ¿No? Entonces, conectar también nuevamente con la real necesidad, con quién quiero trabajar, imaginar esas mujeres que las tengo en consulta y que quiero seguirlas teniendo. Entonces, era como, era poder acercarme más a esas mujeres. Entonces, tener ese ojo y esa posibilidad de profundizar en quiénes me daba también muchísimo allá y venían, porque habían sesiones de que era como que venían ideas en mí y ya empezaba a ver hasta rostros, hasta temas y yo decía, entonces de lo que iba siendo más grande al inicio, yo venía con todo y luego empezaba a aterrizar y es como que fue yendo de manera muy orgánica a tener una, digamos, a que realmente tuviese yo como una especie de persona, una mujer a la que yo dije, ah, la vi y dije, ok, contigo, vamos juntas, ¿no? Entonces, una combinación de todo lo que tú nos dejas en la plataforma, pero con tu acompañamiento y creo que cuando compartes con tanto cariño tu experiencia, decir, yo he pasado por esto, vamos con calma, se puede, pero no tienes por qué hacerlo ahora, ¿no? Desde la psicología, claro, hay una responsabilidad, pero si puedo, ¿por qué no? Y es como, ok, ¿no? O sea, ¿cómo aterrizamos? Y entonces creo que es una bonita combinación de mucha información valiosa convertida en conocimiento a través de tus herramientas y de un acompañamiento muy generoso y creo que comprensivo y súper cariñoso, de decir, vamos con calma, ¿no? Porque lo he vivido, porque te cuento que sí, de repente maravilloso todo lo que quieres, pero no vas a dormir, ¿no? Entonces, creo que eso también es bonito, ¿no? Hacerlo humano, hacer un proceso muy humano, más que solamente, wow, todo lo que existe, es como humanizarlo, es muy, muy bacán. Qué lindo, Micha, me encanta y yo también creo mucho en el poder porque como tú dices, ha sido mi propio proceso también de cómo al final cuando nos perdemos mucho en la estrategia se queda todo que, o sea, mucha estrategia pero sin corazón, al final no generamos como el impacto que realmente queremos y aparte de que no nos da esa satisfacción y esa plenitud que nos da cuando sí, traemos la estrategia pero la conectamos con nuestro interior, con nosotras mismas, con lo que Ujú, realmente ujú, queremos, ¿verdad? Y desde ahí surge como, wow, esta es la persona, ¿no? Porque podemos tener las preguntas y la estrategia y toda la definición que hacemos para poder llegar a ese cliente ideal, que sí es energía masculina y hay una serie de pasos a hacer para llegar a esa persona, pero al mismo tiempo como cuando conectamos el corazón es como, wow, sí, realmente esta es la persona a la que quiero ayudar, ¿verdad? Y lo que te quería preguntar ahora que lo mencionas, hay un error muy común cuando queremos crear y cuando profesionales, expertas, como quieren crear su programa, ¿verdad? Transformacional o su programa grupal y como que empiezan a pensar primero en de qué tiene que ir este programa, qué sabiduría, qué conocimientos, qué herramientas tengo que compartir,
cuando en verdad por donde debemos empezar es un rato, ¿a quién voy a ayudar con ese programa? ¿Qué persona, como que para quién voy a crear esto? Porque cuando hacemos ese proceso en inversa, como el programa se vuelve ad hoc a esa persona y por ende, como es mucho más transformacional, ¿verdad? Y lo que te quiero preguntar ahora que lo mencionas ya cuando que viniste con muchas ideas y cuando conectaste para esta persona quiero crear este primer programa, ¿qué tanto impacto y claridad sientes que te da ese input para entonces estructurar el programa para esa persona en específico, los procesos, los cambios que tiene que vivir? Bueno, todo, ¿no? Porque tiene un rostro, ¿no? O sea, tiene un rostro diferente al mío. O sea, me refiero a que, claro, cuando yo digo, "Ah, esto es importante, esto no sé qué, ya quiero, las mujeres vivimos esto, quiero todo esto, pero lo estoy viendo desde mí, ¿no? Que está bien porque tengo experiencia, que está bien porque acompaño muchos procesos, que está bien porque estoy muy sensibilizada y me he formado mucho. Pero es como, cuando tiene un rostro, realmente las cosas se van acomodando, ¿no? Me refiero a un rostro en el sentido que realmente me pongo a imaginar quiénes están frente a mí, con quiénes siento que en este momento puedo profundizar más cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que aterriza y da calma también, porque si no me quedaba en, "Ah, es que hay mucho, es que eso también es importante y esto también es importante", y lo sé, o sea, lo sigo sabiendo, hay muchas cosas que son muy importantes, ¿no? Pero no todas las tengo que hacer yo, ni empezar haciendo todas, ¿no? Entonces, eso también era para mí muy, muy rico porque decir como, "Ah, ¿verdad, no? O sea, puedo realmente ir digamos, a trabajar con una persona de manera mucho más cercana, a pesar de ser online, grupal, era como, ah, ya te vi, ¿no? Y creo que en algún momento te lo comenté, ¿no? Y sentí como, ah, me están esperando, ¿no? O sea, desde el sentido de decir, ya como la vi, dije, ahí están, entonces me motivó mucho a, ah, entonces quiero esto y quiero darles esto y quiero que podemos construir juntas esto y estas pueden ser las rutas y empezaron a salir cosas que yo me iba formando, pasiones que tengo y es como, ah, esto puede entrar y ya iba, o sea, iba digamos como si tú imaginas a la persona y vas viendo todo lo que la rodea, pero que la sostiene, como un tejido que la envuelve y dices, ah, qué bonito, ese es el sostén que quiero crear, ¿sí? Esa es como esa plataforma, sí, ese sostén que permita que haya liberación, que haya crecimiento, que haya mucho amor a lo que necesitamos hacer y crecer como mujeres. Entonces, eso, para mí fue como, ¡ah! Más allá de todo lo que yo anhelo y deseo, hay alguien, ¿no? Y es como, wow, ese alguien me lo dijo todo, ¿sí? Total, total, me encanta, me encanta, me encanta todo lo que surge porque efectivamente cuando hay esa claridad, inevitablemente se despierta toda la creatividad y traemos a la conciencia todo lo que realmente esa persona necesita. O sea, de todo esto que yo sé, de todos estos años y experiencia y herramientas que tengo, que necesita esta persona para su proceso y entonces también se vuelve más transformacional para ella porque no la abrumamos con información, ¿verdad? Sino que le damos realmente lo que necesita para ese cambio específico que va a ir a buscar con tu programa, ¿verdad? Así que me encanta, Micha. Y bueno, finalmente preguntarte como, ¿qué le dirías a una psicóloga, terapeuta como tú, ¿verdad? Que está despertando también ese deseo en ella de poder expandir su práctica, de poder agregar formaciones grupales a sus sesiones uno a uno, ¿verdad? Pero que despiertan esos miedos desde cómo voy a crear esto, de repente no va a ser tan potente como mis sesiones uno a uno, o quizá todo el miedo de como es demasiado lo que sé, o sea, como por dónde empiezo, ¿verdad? Y todo el tema también que puede llegar a abrumar y esto después cómo lo digitalizo, o sea, cómo va a funcionar eso. ¿Qué le dirías con respecto a cuál es cómo expande tu sabiduría, la va a ayudar a como aterrizar, a ordenarse, a avanzar paso a paso, ¿verdad? Como si fuera una colega tuya, ¿qué le dirías o qué le contarías al respecto? Ujú. Primero es como esta reflexión como psicólogas, ¿no? De decir, muchas veces estamos para, digamos, para otras personas y está muy bien, pero es cuánto estamos también cuidándonos, ¿no? Entonces, esta, digamos, posibilidad de trabajar en grupos, que también es una labor, digamos, de salud mental muy profunda, es el hecho de decir también es para ti, ¿no? Para tu salud mental, o sea, también para nosotras, ¿no? Entonces creo que es también el hecho de cuánto deseo hacia afuera y los demás, pero es también hay un deseo hacia una misma, ¿no? De poder decir, necesito cuidarme, y para eso necesito espacios. Entonces, ¿cómo optimizo mi tiempo para no convertirme en esa salvadora que
no sé, que no duerme, que está cansada o que de repente trata de hacer todo, pero tiene más estrés. Entonces, primero es como decir, "Ah, ¿desde qué lugar estoy acompañando? ¿Desde qué lugar quiero acompañar?" ¿No? Que creo que esa es una pregunta que yo me hice, ¿desde qué lugar quiero acompañar? Desde yo estar en mi mejor estado, ¿sí? Y eso me hacía preguntarme, entonces, ¿qué necesito para eso? Tiempo, ¿no? ¿Y cómo necesito tener tiempo? Entonces, es como que una pregunta, entonces yo diría, invítate a hacer preguntas de desde qué lugar quieres acompañar y a quiénes quieres acompañar, ¿no? Y ahí empezar a decir, hay muchas opciones y la posibilidad de trabajar en grupo siempre, siempre es potente y optimiza muchos ciclos. De repente es muy diferente a la terapia individual donde ves una historia particular y está muy bien. A mí me encanta, yo seguiré con mis sesiones individuales también, pero hay elementos en común que es muy bonito compartir y que va a ir luego a un proceso individual también muy bonito, ¿no? Entonces es como otra ruta, ¿no? Y si hay muchas psicólogas que acompañan y que de repente les empieza a resonar esta idea de, me encantaría, o este común, ¿no? Tal persona vive esto, también esta, o sea, qué bacán sería que se escuche. Es como creo que esa primera llamada a decir, oye, aquí hay algo más, ¿no? Entonces les diría, si ya empiezan a sentir esa necesidad de primero me necesito cuidar y el tiempo no es eterno. Y luego, hay más conexiones afuera de las que estoy viendo solamente en lo individual. Diría, hay formas, ¿no? Hay formas que tienen evidencia, ¿no? Que tienen estructura, que tienen cuidado y responsabilidad. Y creo que trabajar contigo, trabajar con tu programa da todo eso, ¿no? Porque acompañas desde mucho respeto, pero también desde mucha ética y profundidad de los pasos adecuados que se tienen que hacer. No para simplemente hacerlos y ya está, sino que en el trabajo, en el trabajo con personas hay tanta responsabilidad, pero también corazón, que es como, hagámoslo como se tiene que hacer, ¿no? Entonces creo que las pautas que tú acompañas, todas las herramientas que compartes y todo lo que has, no sé cómo, pero has podido condensar tanto en estas sesiones y todas las herramientas que nos traes, yo digo, aquí hay una manera clarísima, ¿no? Es una manera de ir de la mano, de ir, y cuando digo de la mano es, me refiero a, no necesariamente tú tienes que hacerlo uno a uno, porque tu propuesta es grupal, sino de ir de la mano en que tú ya conoces cuáles son los temores, cuáles son las preguntas y nos acompañas muy bien. Entonces, esa compañía y ese tú decir, oye, yo sé que vas a poder preguntarte esto y yo te digo ya por aquí, ok, vas a tener un poco de preocupación, un poco de agobio, pero te voy a decir que hay esto que podemos hacer, ¿no? Entonces creo que eso, poder de todas las nubes que podemos uno estar ahí mirando, pensando, aterrizar, clarísimo, y dar los pasos con mucha claridad. Ahí yo estoy súper agradecida y contenta de poder trabajarlo contigo. Qué lindo, Micha, me alegra demasiado el corazón escucharte eso, porque sinceramente como lo que he tratado de hacer es esa combinación donde a mí me costó encontrarla, y también te quería preguntar cómo tú sentías ese equilibrio, ¿verdad? De cómo yo a veces llevaba como mentorías y en todas mis mentorías yo he aprendido un montón, de hecho hoy lo que enseño es una integración de todo eso y de mi propia experiencia y proceso también, pero a veces llevaba mentorías como que eran súper como estrategia y números que son importantes, claro que sí sostienen el negocio, sin embargo, también mucho de eso nos aleja de nuestro lado femenino, cuidador, sanador, donde también está la intuición, la conexión del corazón, el realmente cuidarnos internamente, porque sabemos que cada paso de la estrategia trae también sus retos internos que hay que vencer, sus Totalmente. resistencias internas y si no trabajamos en eso, no hay estrategia que nos pueda funcionar, porque como le hablábamos, finalmente la estrategia es de ciencia, son pasos que si ordenamos con estructura podemos llevar a cabo. Sin embargo, esa parte interna que muchas veces se resiste, si no la abordamos, no terminamos por implementar la estrategia, ¿verdad? Entonces a mí lo que me pasaba era que llevaba cursos de esos y luego, no, como quería conectar más, llevaba cursos que eran muy como conecta con tu intuición y fluye, que al final tampoco te aterrizan. Y lo que he tratado de hacer como en el programa es buscar ese equilibrio, donde claro, un gran porcentaje es la estrategia, pero cómo podemos combinar la estrategia con ese trabajo interno, con ese lado humano, porque somos humanos implementando estrategias y tecnología, ¿verdad? ¿Cómo has sentido tú como ese balance y esa combinación en el programa? Ah, súper, súper, porque en realidad tal cual, ¿no? O sea, es como, o me quedo mucho en la parte más romántica de todo lo que es bonito, todo lo que es fluir, ¿no? Y claro, nunca aterrizo, ¿no? O cuando aterrizo, aterricé tanto que me quedo, o sea, como, no sé, rueda de hámster, ¿no? Sigo avanzando, avanzando, pero ya perdí el foco de dónde quería realmente avanzar,
¿no? Entonces creo que ese balance, que es diario, me refiero en general en la vida de todas las personas, pero más aún creando algo, porque la parte creativa es hermosa. Y te puedes quedar como, me quedo creando, me pasaba a mí, ¿no? Me quedo creando toda la vida, voy a crear todo este año, ¿no? Pero era como, a ver, ¿en qué momento crear se vuelve en también dentro de la idea de crear? Ya empieza a haber una oferta, empieza a haber realmente un formato, ¿no? Entonces, cuando tú nos traes formas, nos las traes de manera muy amable que nos invita a no desconectar con esa parte, ¿no? Por eso digo esa amabilidad, porque no es ya, ahora toca esto, sino, como te decía, para mí el ejemplo excelente son las preguntas, ¿no? Ya, vamos a hacer esto. Ok, vas a pensar en tu cliente. Ya, lo cual puede ser, si tu cliente tiene que tener esto. Y pueden haber bullets muy claros y muy buenos de lo que implica pensar en con quién quieres trabajar. Pero esas preguntas que hacías, esas preguntas que te volvían a llevar a la onda, a la parte esta fluida, a la parte de, imagínalo, piénsalo, la meditación o en los espacios que nos conectábamos, decir, ¿no? Como estas, digamos, acompañamiento que tú nos dabas de decir, podemos pensar, podemos imaginar, ya, ¿y ahora quién es? ¿No? Entonces, creo que es como, no sé, me pongo a pensar, ahorita se me ha venido este ejemplo, ¿no? Como quien vuela una cometa, ¿no? Si tú la dejas, si no hay quien sostenga, se fue, ¿sí? Pero la cometa quiere volar y conforme tú te sientes seguro, puedes ir soltar, ¿no? Digamos, la pita y la cometa puede ir alto. Pero es como, tienes que tenerla, quien la sostiene, ¿no? Y quien sostiene también tiene que confiar que puede volar. Entonces es como creo que es una combinación así, ¿no? O sea, esta posibilidad de poder dejar una libertad y un fluir, pero que tiene que tener un ancla posible para no perderse, ¿no? Y creo que efectivamente tú has ido construyendo esa combinación de vamos, pero luego no nos perdamos, ¿no? No nos perdamos. Y creo que también tiene que ver con la claridad de que tú dices a qué punto vamos a llegar. Hoy vamos a llegar aquí y vamos a avanzar hasta aquí. ¿Sí? Yo sé que hay más cosas por ahí, pero nosotros hacemos hasta aquí. Entonces, claro, porque yo decía, pero también está acá. Y después decía, no, ¿verdad? Que Astrid dice hasta aquí. Y fenomenal, porque si está aquí, empieza a ser súper disfrutable. No es que sea poco, es un montón, porque es un montón. Entonces, es el hecho de decir, ok, ¿no? Entonces, creo que es también mucho esta fluidez con estructura, con cuidado, porque digo, el sentirnos sostenidas es importante, por eso la estrategia es totalmente necesaria, ¿no? Pero también el hecho de poder sentir que sí seguimos moviéndonos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho en psicología y en general en los proyectos, todo lo que trabajo, hacer como un hacer reflexivo, ¿no? Estoy haciendo, pero sigo reflexionando, ¿no? Y sigo sintiendo. Entonces, no hago como una disociación, sino una integración. Y eso hace como la magia. Me encanta, Micha, qué lindo el proceso que hemos vivido, que seguimos viviendo de expandirnos, de poder crear esto desde la estructura y también el disfrute, desde la estrategia, pero también la conexión con nosotras mismas y estoy emocionada de ver todo lo que está por venir y de ya ver ese programa a la luz, que estoy segura que va a ser demasiado maravilloso, expansivo para todas las mujeres que, como tú dices, ya lo están esperando. Así que estoy feliz de acompañarte en ese proceso y muchísimas gracias por este espacio y por compartir toda tu experiencia. No, gracias a ti, Astrid, y muy feliz de